Bienvenidos a las cápsulas de conocimiento para enfermería. Seguimos con el módulo de nutrición. Abordaremos en este video y en el subsiguiente la preparación, administración y control de la alimentación enteral. Soy Mariana Torres, licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos. En los videos anteriores pudimos ver las indicaciones de soporte nutricional. En el segundo video vimos acerca de cómo va a ser la instalación de la nutrición enteral. Y en este video vamos a ir viendo algunas cuestiones que tienen que ver con las regulaciones a las que están sujetas, las fórmulas que vamos a administrar por la vía enteral, su clasificación y el algoritmo de toma de decisiones respecto a qué tipo de dieta para qué necesidad vamos a estar instaurando. En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta ante la posibilidad de que un paciente inicie el soporte nutricional enteral son las fórmulas. Las fórmulas se clasifican según su balance nutricional. Sepan que las fórmulas vienen de 1 kilocaloría por mililitro hasta 1,5, inclusive 2 kilocalorías por mililitro. Esto habla de la densidad calórica, la osmolaridad, que va a depender del estado nutricional previo del paciente. La mayoría de las fórmulas vienen con una osmolaridad que es muy similar a la que tiene el tubo digestivo. Algunas vienen con un poder osmótico un poquito más alto para dietas que son específicas. La forma de presentación, que pueden ser presentaciones líquidas o en polvo para reconstituir. El origen de los nutrientes, que eso va a depender, viene en el envase y depende de la indicación, si son nutrientes de origen animal o nutrientes puramente vegetales. La fórmula química de estos nutrientes, o sea, si van a ser nutrientes simples o nutrientes complejos, y las características físico-químicas propias de la fórmula. Sepan que todos estos aspectos están regulados por distintos organismos del Estado, por la Guía de Práctica Clínica para Soporte Nutricional del Programa de Garantía de Calidad de Atención Médica, dependiente de la Secretaría de Salud de la Presidencia de la Nación. La Asociación Argentina para Nutrición Enteral y Parenteral tiene sus recomendaciones y todas las fórmulas que se utilizan de origen comercial y farmacéutico deben estar aprobadas por la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Bien, cuando hablamos de nutrición enteral tenemos que tener en cuenta que hay distintos tipos. Según su balance nutricional están las dietas normoproteicas, que son la mayoría de los preparados comerciales que encontramos en el mercado, que aportan aproximadamente 0,8 gramos kilo peso día es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es aproximadamente el 15% del valor calórico para los requerimientos de un adulto normal. Existen también dietas hiperproteicas que están indicadas en determinadas situaciones clínicas, que se recomienda que aporten entre 1,5 y 2 gramos por kilo de peso día, que es aproximadamente el 20% del valor calórico recomendado. Hay fórmulas especiales que presentan distintos aportes de macronutrientes o con aportes micronutrientes específicos dependiendo de las necesidades del paciente, y las fórmulas inmunomodeladoras, que son aquellas fórmulas para pacientes inmunocomprometidos que estimulan la actividad inmunológica. Según la densidad calórica, como mencionamos hace un momento, las fórmulas estándar tienen un aporte de 1 kilocaloría por mililitro. Hay fórmulas un poquito más hipercalóricas, más concentradas, que tienen 1,5 hasta 2 kilocalorías por mililitro, que en general son bien toleradas. Hay para algunas situaciones específicas fórmulas un poco más concentradas, o sea, con menos cantidad de agua, y fórmulas diluidas que se dan en algunas situaciones en pacientes con riesgo de deshidratación, o que se pueden formar con fórmulas estándar agregándole agua potable para disminuir el aporte calórico, que más o menos la recomendación es no diluir a menos de 0,8 calorías por mililitro. Según la osmolaridad, o sea, la capacidad de retener de atraer agua, las fórmulas isotónicas tienen una osmolaridad entre 300 y 350 miliosmoles por kilo. Estas son las fórmulas estándar.
Las fórmulas moderadamente hipertónicas son un poquito más osmolares en función de cuánto de simples son los nutrientes que la integran. Es decir, una fórmula que contenga proteínas completas tendrá una osmolaridad un poco más baja que la que contiene péptidos, que a la vez va a ser más baja que una que contenga aminoácidos. O sea, que cuanto más entera es más simple y es menos hipertónico, ¿sí? Y las fórmulas hipertónicas que se utilizan muy raramente y con indicaciones sumamente específicas. Según la forma de presentación, hay fórmulas líquidas que son con sistema abierto, que aquí se debe asegurar que en el momento de la administración ideemos la manera de que el sistema quede hermético para que no se contamine, o el sistema cerrado, que son los frascos que vienen al vacío que se administran directamente. Y las fórmulas en polvo, que por ende siempre son abiertos, que requieren reconstitución con agua, que es lo que se aconseja que sea agua potable de grifo si el agua es segura. Según la fórmula química de los nutrientes, tenemos fórmulas poliméricas, que son los nutrientes completos que van a modificar necesariamente la osmolaridad. Las fórmulas oligoméricas, que tienen componentes más simples y que por ende también van a modificar la osmolaridad, haciéndolas un poquito más osmolares. Las fórmulas monoméricas o elementales, que están compuestas por nutrientes en su forma más simple para algunos trastornos absortivos muy específicos. Y las fórmulas modulares, que cuando cada nutriente se encuentra por separado, que hay que administrar separadamente proteínas, de hidratos de carbono, de grasas, y que hay que administrar o sumarles a estas fórmulas vitaminas y minerales, que esto requiere una indicación muy específica y muy cuidadosa porque son mucho más complejas que las anteriores. Como siempre, les presentamos un algoritmo para la toma de decisiones. Vemos que siempre va a depender de la valoración nutricional y de requerimientos que tenga nuestro usuario, y que esto va a depender si el tracto gastrointestinal está funcionante. Si no está funcionante, la elección es siempre la nutrición parenteral, que son contados casos, y que siempre que sea posible vamos a tratar de mantener la funcionabilidad del sistema, ¿sí? En este caso utilizaremos nutrición enteral, y que la elección se va a hacer si está presente o no algún fallo orgánico. Si no hay fallo orgánico presente, se utilizan fórmulas estándar, y si hay presente algún fallo de órgano, se van a utilizar dietas específicas. Por ejemplo, si hay fallo renal, un paciente con EPOC o pacientes diabéticos, van a estar dietas específicas, ¿sí? En el caso de las fórmulas estándar, es importante tener en cuenta el nivel de estrés que está padeciendo el paciente. Esto es, si tiene un proceso mórbido que aumente el catabolismo, van a requerir dietas hiperproteicas. Si el catabolismo no está alterado, o sea, no hay un gran consumo energético, la dieta normoproteica es suficiente. Si hay aumento de los requerimientos, vamos a utilizar hipercalóricas, o sea que la mayor parte de las calorías que contiene la fórmula sean en base de proteínas. Y si no hay aumento de requerimientos, será suficiente con dietas normocalóricas, ¿sí? En caso de dietas específicas, lo que hay que tener en cuenta es si hay fallo intestinal. Si no hay fallo intestinal, o sea, no hay fallo en cuanto al absortivo, las dietas adaptadas son lo más útil. Por ejemplo, en dietas con bajo índice glucémico para los pacientes diabéticos, las dietas con bajo nivel de proteínas para pacientes renales crónicos. Y si existe un fallo intestinal, ya hablaremos de dietas oligoméricas, o sea que van a recibir los nutrientes en su forma más simple. Cuando hablamos de preparación de la nutrición enteral, hablamos en primer lugar de qué manera vamos a preparar la mezcla. Siempre comenzamos por la asepsia de las manos y del campo de trabajo. No es necesario que sea un procedimiento estéril, ya que el tracto gastrointestinal es un tracto séptico. Por lo tanto, las medidas son de asepsia y no de esterilidad, ¿sí? Los contenedores que se van a utilizar
pueden ser en los que ya viene envasado el alimento, o podemos utilizar contenedores no estériles que van a estar en el domicilio, que siempre deben lavarse con agua corriente y deben guardarse secos. Y se van a enjuagar antes de ser rellenados inmediatamente previo a su administración. Siempre podemos usar agua potable para las diluciones, sea de grifo, y si no es agua segura la de grifo, se utilizará agua embotellada. Y si la fórmula se cambia la fórmula del envase, se debe usar siempre sistemas cerrados o transferir a contenedores con la técnica de no tocar. Esto es, si debemos rellenar un contenedor con fórmula reconstituida de polvo o con el contenido de un envase sachet, siempre vamos a transferir con la fórmula de no tocar para evitar contacto y contaminación. Siempre es importante el etiquetado, sobre todo si preparamos fórmula para 24 horas y deben conservarse en la heladera, etiquetadas con el nombre del paciente, con la osmolaridad, con la carga proteica, con las calorías que contiene y la fecha de reconstitución. Sepan que las fórmulas son estables solamente por 24 horas, ¿sí? Los packs cerrados siempre se pueden conservar a temperatura ambiente, ¿sí? Porque ya están cerrados y son seguros en esa temperatura. En cambio, los contenedores abiertos o que han sido manipulados o diluidos deben conservarse en heladera a 4 grados. Previa a la administración hay que volverlos a temperatura ambiente, esto es, se retiran de la heladera con media hora suficiente para llegar de 4 grados a temperatura ambiente, y debemos agitarlos antes de usarlo por si se forma algún tipo de grumo. Vimos aquí en este tercer video entonces la clasificación de las distintas fórmulas para administración de nutrición enteral a través de sondas ubicadas en distintos puntos del tubo digestivo. Vimos también el algoritmo de toma de decisiones para adecuar en qué punto del sistema digestivo vamos a estar trabajando y vamos a estar administrando estas fórmulas tan específicas. En el próximo video vamos a avanzar sobre algunos aspectos que tienen que ver con el control en la administración y los problemas que pueden llegar a aparecer.